Sí, tengan todos los hermanos muy buenas noches. Y en esta noche vamos a comenzar alabando a Dios, cantando el himno número 47, Jesús es mi Rey soberano. Sí, vamos a cantar el himno número 47, Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. El Rey me ve cual hermano, el Rey me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz.
Sí, vamos a cantar otro himno, el himno número 75. Himno número 75, La noticia sin igual. Sí, vamos a cantar todos juntos el himno número 75, La noticia sin igual. Sin igual, el ángel la dio y los fieles pastores del campo en Belén. Y aunque el frío invernal en la noche cundió, las ovejas estaban cuidadas muy bien. Noel, 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 Noel. Hoy ha nacido el Rey de Israel, y una estrella todos vieron arriba brillar, que viajaba hacia el oeste del vasto confín, y a la tierra alumbró con su luz estelar, día y noche continuos en el regio festín. Nacido el Rey de Israel, y los magos por fe, siempre en pos de esa luz, caminaron de lejos en busca de un rey, y al llegar hasta Belén, donde estaba Jesús, le adoraron con gozo, cual es su santa grey. Noel, 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 Noel. Hoy ha nacido el Rey de Israel. Adoremos a Jesús en unión y amor, por los muchos favores que Él siempre nos da. De la tierra y del mar y del cielo es creador, por su sangre nuestra alma salvada está. Noel, 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 Noel. Hoy ha nacido el Rey de Israel. Sí, vamos a cantar otro himno más, el himno número 76. Al mundo paz nació Jesús. Sí, himno número 76, al mundo paz nació Jesús. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey, el corazón ya tiene luz, y paz su santa grey, y paz su santa grey, y paz su santa grey. Al mundo paz el Salvador, en tierra reinará, ya
pecador. Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Jesús, Jesús perdón le da. Al mundo Él gobernará, con gracia y con poder a las naciones mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Sí, hermanos, en esta noche vamos a alabar hasta aquí. Buenas noches, hermanos. Buenas noches con todos los hermanos que también están conectados en el Zoom, en el YouTube, en el Facebook. De verdad, una gracia que los hermanos puedan llegar también acá de manera presencial a la iglesia, escuchar la palabra. Este tiempo también, aunque a veces hace frío, ¿no? Pero Dios nos permite, ¿no? Dios nos permite la gracia para estar acá dentro de la iglesia escuchando la palabra. Esta noche vamos a orar a Dios antes de iniciar con los testimonios. Dios Padre, Señor, le damos gracias esta noche por haber traído, Señor, a los hermanos acá a su iglesia. También muchos hermanos se están conectando, Señor, en las redes sociales, en el Zoom, YouTube, Facebook, Señor. Padre, permítale, Señor, también a los hermanos hallar la gracia, escuchar la palabra, preparar el corazón, Señor, para que nuestro corazón pueda recibir este alimento espiritual que nos da la fuerza, Señor, en el corazón. Padre, de verdad, estos tiempos muchos de los hermanos están como planificando tal vez anunciar el Evangelio, Señor, a las familias, Señor, a sus primos, hermanos, Señor, tal vez vecinos en sus diferentes hogares, Señor. Permítales la gracia, Señor, la sabiduría. De verdad, Señor, nosotros escuchando la palabra somos como siervos, Señor, también transmisores de su Evangelio, Señor, Padre Celestial. De verdad, denos su gracia, su misericordia, Señor. Permítanos hallar la gracia. En Estados Unidos también, Señor, se está realizando, Señor, la gira de la cantata navideña, Señor, con el coro Gracias en diferentes estados, Señor. Padre, de verdad es una gracia, Señor, cómo a través de sus actividades se está anunciando este precioso Evangelio, Señor. Padre, aquí también en La Paz, Señor, con los hermanos de las diferentes áreas, se está trabajando, Señor, CLF, régimen penitenciario, IYF, Señor, Escuela Bíblica Soñadores. Y en estos días, Señor, todos están invitando, Señor, a las autoridades, directivos, Señor, para que puedan ir al cine, Señor, y ver la película del coro Gracias, Señor. También dentro de esta película, Pastor Oxupar, Señor, está compartiendo el Evangelio, Señor. Padre, de verdad, es una gracia, una gran misericordia, Señor, como de esa manera también nos permite, Señor, anunciar su Evangelio. Padre, permítanos, Señor, que muchos de nuestros familiares, tal vez amigos cercanos, puedan participar, Señor. Viendo la película también pueden entender el verdadero significado de la Navidad, Señor. Padre, de verdad estoy muy agradecido en esta noche. Le pido, Señor, por los siervos que están en diferentes partes de Bolivia, anunciando su Evangelio, Señor. También le pido, Señor, por los hermanos, Señor, que están en diferentes lugares, Señor, de Bolivia, también escuchando, sintonizando los cultos, Señor. Padre Celestial, permítale, Señor, hallar la gracia, permítale, Señor, también la fuerza en el corazón, Señor. Gracias le damos en esta noche, Señor. Oramos así, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí. Esta noche, entre los hermanos, seminaristas, voluntarios que están dentro de la iglesia, hay alguien que quiere pasar a testificar de manera libre, puede pasar y glorificar el nombre de Dios. ¿Hay algún hermano? Están invitando, hermanos, para predicar, invitar a los familiares al multicine o a la cinemateca. ¿Sí? Están comprando por la fe, ¿no? 20 tickets podemos comprar e invitar por la fe. Y de verdad muchos van a recibir el corazón de la iglesia del siervo, este precioso corazón.
De verdad, en Estados Unidos muchos hermanos se están conectando, están viendo, en varios países van a transmitir esta película. Nosotros también, hallando la gracia por la fe, podemos también, ¿no?, animar, preparar el corazón, invitar, y muchos de verdad van a entender el Evangelio. Esta noche vamos a invitar a Diaconisa Lucía. Adelante, Diaconisa. Buenas noches, hermanos. Muchas gracias por la oportunidad para poder también glorificar la obra de Dios, cómo Dios trabaja en mi vida, en mi corazón, también en mi familia. En este tiempo Dios nos permite también al IMEI volver, ¿no?, a ser como de nuevo entrenados. Nosotros estábamos ya desde el 2017, creo, o desde el 2016 llevando este grupo, ¿no?, del IMEI, pero veíamos que faltaba algo, ¿no?, que no podía crecer tampoco. Sí, Dios nos permitía actividades, también nos permitía un trabajo continuo y también algunos hermanos que continuamos, ¿no?, hasta este tiempo. Pero Dios también permite el orden en esta área, y en este año pues ya Dios nos permitió empezar de cero, ¿no? A través de las capacitaciones con los siervos, yo podía entender algo que también antes no aceptaba en mi corazón. Tenía yo, una vez que dejé el cargo, también Dios me permitió así, no tenía el corazón de abandonar, ¿no?, el IMEI, pese a que ya no estaba dirigiendo, sino en mi corazón había la certeza de que quiero continuar y apoyar, ¿no? O en algún momento me vino el pensamiento de dejar, pero viendo mi condición, tampoco yo podía aceptar ese corazón, ¿no? Dios me daba la gracia. Y en este tiempo, en la primera capacitación, yo había hecho solo la tarea del resumen. Entonces no mandé las otras tareas, ¿no?, porque confiadamente pensando que para nosotros no es tan importante hacer todas las tareas y igual vamos a aprobar o deberíamos aprobar. Pero nuevamente mi pensamiento me engañaba, ¿no?, cuando recibía la noticia que no había aprobado. Entonces yo dije, bueno, ahora no voy a volver a pasar por el momento, ¿no?, hasta que pueda tener más tiempo y así, viendo según mi posibilidad. Pero teniendo la comunión con la sierva, el grupo de IMEI, la misionera nos llamaba la atención, ¿no?, nos hablaba a nuestro corazón también, y el objetivo principal cuál es de IMEI. Y aceptando, sacando también yo mi corazón, diciendo mi incomodidad, podía darme cuenta que también había sido engañada, ¿no?, y no podía aceptar nuevamente ser enseñada o recibir 100%, ¿no?, la guía. Pero por la gracia de Dios me daba ese entendimiento el Señor y podía volver, ¿no?, a aceptar y decidir nuevamente pasar las clases y tomar la capacitación. Y la segunda capacitación fue tan importante, con la guía del siervo desde África, que está llevando a cabo ya en un plan de IMEI, ¿no?, en una universidad. Él nos explicaba claramente cuál es el objetivo del IMEI, cuál es el corazón que nosotros debemos tener como maestros o como conferencistas. Y podía darme cuenta que estábamos totalmente desviados, ¿no?, de ese propósito. Realmente Dios me mostraba mi condición y mi corazón, aunque muchas veces yo escucho esta palabra, ¿no?, en Génesis 6:5, que dice, ¿no?, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En una prédica el siervo decía, ¿no?, el pastor Andrés decía, ¿cuál es la diferencia entre este evangelio que nosotros tenemos acá en la Misión Buenas Nuevas y las otras iglesias? Decía, ¿no?, u otros hermanos, otros cristianos también. La única diferencia es este versículo, decía, ¿no? Nosotros sabemos y aceptamos 100% cuál es nuestra condición.
Entonces eso también a mí llegaba fuerte a mi corazón. Y alguna vez que me preguntan, ¿no? ¿Cómo estás? Me dicen cuando me llaman, me escriben o alguna persona, ¿no? Y yo siempre les decía cada día peleando contra mi pensamiento. Eso nomás es, ¿no? Cada día negando, luchando contra mi propio pensamiento, porque cualquier situación solo tiene que ver cuando yo acepto que no hay maldad, que hay algo bueno todavía en mí, ¿no? Cuando rechazo esta palabra, cuando me olvido de esta mi condición. Entonces, muchas veces Dios me dio, ¿no? Este corazón cuando estaba en momentos de aflicción, como cuando hablamos del mundo del corazón, ¿no? El corazón tiene la capacidad de fluir. Si no fluye es que ya el corazón se entenebreció o está ensoberbecido, ¿no? Ya no puede comunicarse con los demás, ya no puede aceptar, ya no puede fluir el corazón con los demás. Entonces, nosotros tenemos la bendición, ¿no? No solamente podemos cambiar una actitud, sino podemos recibir más allá la bendición. ¿Cuándo? Cuando el corazón empieza a atravesar esos niveles, ¿no? De continuo, porque de continuo está el pensamiento, de continuo está la autoconfianza, de continuo está la negligencia, de continuo está el dolor también, pero nosotros por la gracia podemos recibir, no solamente pasar todo eso, sino pasando el dolor podemos llegar al arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos trae la bendición. Entonces, qué benditos somos, ¿no? Tenemos la solución para todo, nada es problema, ni problema de salud, ni problema emocional, mental. Nada tendría que ser problema si nuestro corazón se establece así, ¿no? Claramente, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios es esto, ¿no? Reconocer que en mi corazón solo hay maldad y de continuo solo va a salir eso. Entonces, al reconocer esto puedo mirar, ¿no? Puedo mirar a Dios y encontrarme, ¿no? Con esa bendición en su palabra que me trae paz, que me trae templanza, benignidad. Yo de verdad de continuo necesito esto, ¿no? Mi carácter es horrible muchas veces, hasta con mis hijos yo soy muy dura, ¿no? No me doy cuenta, yo pienso que estoy haciendo bien, pero solo estoy haciendo que sus corazones se cierren, ¿no? Por eso también Dios me permite mirarme a través de ellos, ¿no? Como un espejo, cómo yo de verdad vivo, cómo realmente yo soy, para poder hallar gracia y bendición, ¿no? Así Dios este año también me enseñó muchas cosas, pese a todo, a las cosas buenas y malas, según mi propia vista. Dios me dio todo para bien, ¿no? Así también escuchaba en la palabra que el siervo nos decía, todo Dios hizo bueno en su tiempo, dice. Entonces, así también este año puedo reconocer, todo Dios hizo bueno para mí, todo hizo bueno para mi familia, todo, aún la muerte de mis familiares, aún todas las cosas hizo bueno para mí, ¿no? Y sentirme agradecida, y quiero terminar este año también así, ¿no? Con ese corazón de agradecimiento a Dios y con ese corazón de aceptar también su voluntad. Bueno, eso puedo compartir en este tiempo, ¿no? Muchas gracias, hermanos. Sí, muchas gracias. De verdad, ¿no? Como este tiempo Dios nos permite y la gracia de Dios, ¿sí? Como decía Diaconisa, todo para Dios es 100% perfecto. Solo para nuestra vista, ¿no? Tiene defecto, tiene situación, pero para Dios, aún así la dificultad es 100% buena, dicen en la Biblia. Entonces, esta noche de verdad estamos agradecidos. ¿Hay algún hermano que tal vez quiera testificar? ¿Hay alguien más? Si no hay, vamos a pasar a la siguiente parte del programa. ¿Sí? Adelante, hermano. Sí, nuevamente buenas noches. Sí, ¿no? Voy a leer el libro de San Juan, capítulo 21, del versículo 15 al versículo 15. Sí. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo.
Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Sí, este tiempo estoy agradecido delante de Dios porque me permite estar aquí en la iglesia, ¿no? Yo de verdad jamás me imaginé estar acá, pero por la misericordia de Dios, el amor de Dios, me permite estar acá. Aún estando acá, puedo ver mi manera de ser, ¿no? Es solamente por mi causa, por mis actos, por la consecuencia de mis actos, solo humanamente, solo hay amargura, ¿no? Solo hay, ¿cómo se diría? Destruyo nomás. Solo derramo las lágrimas de las personas, así puedo, arruino todo, pero viendo el amor de Dios, como aún Pedro, ¿no? Negó 3 veces, negó 3 veces, aún le dijo, sí, Señor, te amo, pero yo puedo ver, ¿no? Ni siquiera eso se puede, o ni siquiera eso puedo hacer, ¿no? Igual que Pedro, como aún pareciera, ¿no? Pero como yo ni siquiera eso puedo, Dios me ama a mí. Aquí de verdad recibo el amor de Dios, de verdad de parte del pastor, de la misionera, de los hermanos, más que mis padres. Entonces, yo de verdad estoy muy agradecido porque yo siendo tan solo destruyendo a los demás, a mí mismo, yo como, no sé, ¿no? Como Dios, aún así, a pesar de todo, de todas las cosas, como Dios me ama, como Dios, Jesucristo, como buscó, ¿no? Al resucitar nuevamente a Pedro, ¿no? Aún Pedro, ¿no? Luego de negar, lloró amargamente, ¿no? Y ya no quería, ¿cómo alguien puede, después de haber negado a Jesucristo 3 veces, puede, como dice, apacienta mis ovejas, dice, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien, a pesar de todo esto, Jesucristo le buscó, ¿no? Yo esto escuchaba esta mañana en la hora piadosa y de verdad como tocaba mi corazón, ¿no? Porque yo, de verdad, pura suciedad sale de mí, pura, en mi mente solo hay tonterías, pero de verdad por el amor de Dios que puedo ver a través de los siervos, ¿no? Del pastor, de la misionera, que con tanto amor como me guarda, a pesar de todo, de mi manera de ser, de que yo siempre acepto a mí mismo, siempre acepto mis pensamientos, pero Dios como a través de ellos me hace ver mi manera de ser, ¿no? Que ahora yo meditando en esto ya no quiero confiar más en mí, ¿no? Pareciera que de boca para afuera digo, hay solo la maldad en mí, solo la maldad en mí, pero Dios me muestra verdaderamente sí hay la maldad. Como no, todas las consecuencias de mis actos solo causan lágrimas, solo causan destrucción. Pero Dios aún así, Jesucristo, aún así me sigue amando. No me siento merecedor de nada, sinceramente, de ninguna de las cosas que se me permite ahora. Ni siquiera sé cantar, pero Dios me da la gracia de alabarle. Entonces, no sé muchas cosas, nada sé, ni siquiera algo pequeño puedo hacer, pero Dios aquí por su amor, por su misericordia, me tiene guardado en la iglesia porque afuera solo fracaso me espera. Y sí, hermanos, no, eso quería compartir, estoy muy agradecido. Dios me permite estar aquí y hasta donde Dios me permite también yo quiero seguir
Sí, aún no sé nada, pero quiero que mi vida sea de utilidad para el Evangelio, ¿no? Y sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Esta noche vamos a pasar al tiempo de las presentaciones a cargo del Colegio Cesori. Alguien está orando por ti, Cristo me ama. Adelante, por favor. Cuando estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como
Sí, muchas gracias. Como en este himno escuchamos, ¿no? Alguien está orando por ti. Alguien de verdad está orando por nosotros siempre, ¿no? Constantemente. Es una gran gracia, una gran bendición. Esta noche vamos a ver, antes de invitar a Evangelista, vamos a ver el tráiler, ¿sí?, de la película del Coro Gracias, y también recomendarles a los hermanos que por favor puedan poner su celular en modo vibración, o en último caso poderlo apagar. Esto para no interrumpir en el culto. Y los hermanos que están conectados en el Zoom, por favor les invitamos, ¿sí?, a que activen sus cámaras. Adelante con el video, por favor. It's a beautiful boy! Everyone! Come out of your doors! Wake up! Mr. Asher! Wake up! Everyone! Come! Come and see! Everyone! The baby is born! Sí. Este sábado, domingo, lunes y martes, hermanos, gran estreno de esta gran película. Ahora sí vamos a invitar al evangelista Emilio. Adelante, evangelista. Buenas noches, hermanos, hermanas. Y una vez más, ¿no? Estamos juntos y con la iglesia, también con los hermanos y también con los siervos, ¿no? Y esta noche nosotros vamos a abrir la Biblia, Segunda de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 25. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25. Vamos a dar lectura desde el versículo 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem, en el monte de Efraín, y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverá a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, las cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, en el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel
y subió al altar para quemar incienso. Hasta el versículo 33. Y por la gracia de Dios, ¿no? Estamos una vez más junto con los hermanos, ¿no? El día de ayer, ¿no? Nosotros fuimos a Guairapata, ¿no? Y el hermano Policarpio, ¿conocieron, no? El hermano Policarpio casi cumplió 80 años. Y él es una persona, ¿no?, que tuvo muy buena salud. Por esa razón, y estuvo mucho tiempo en la cama, ¿no? Él no estaba enfermo, estaba muy sano, ¿no? Su cuerpo solamente, y por motivo ya de la edad, ¿no? No podía comer bien, y por esa razón también se fue deshidratando, ¿no? Poco a poco perdía peso. Pero él estaba bien, ¿no? Su salud muy saludable. Claro, finalmente ya por estar tanto echado, algunas cosas le salían, ¿no? Tanto estar en un solo lugar, quemante, ¿no? Ya le debilitaba. Pero así pasamos, ¿no? Junto con el hermano, y por la distancia no pude visitar mucho a él, pero siempre los que visitaban Guairapata, como el pastor Andrés, ¿no? Pastor Andrés, también el diácono René Ramos y otros que venían y visitaban la iglesia de Chulumani, entonces ellos pasaban allá, ¿no? Justamente era por él. Así compartían, ¿no?, la palabra con el hermano Policarpio. Y ayer en la mañana, ¿no?, él falleció. Ayer por la madrugada, como a las 3. Y generalmente cuando yo voy a los velorios, ¿no?, y no miro el rostro, ¿no?, de que está en el cajón, porque no porque tenga miedo, ¿no?, sino que no estaba acostumbrado, ¿no?, mirar, porque las personas que van y dejan su flor y se acercan ahí, ¿no?, y luego miran, ¿no?, el rostro. Pero esta vez ayer, ¿no?, ayer, hoy día, ayer, ¿no?, llegando yo miré, ¿no?, porque estaba acostumbrado a mirar su rostro de él, ¿no? Estaba echado siempre en la cama cuando lo visitaba y compartíamos, ¿no?, la palabra. Al principio, cuando yo llegué de aquí, ha sido en el año 2020, ¿no?, casi como marzo o mayo, ¿no?, abril o mayo. Llegamos allá y fuimos, ¿no?, por esos lugares donde están los hermanos. Los hermanos se encuentran en Guairapata y luego un poco más arriba es Machacamarca. Luego en la parte de Irupana, una localidad llamada Legna, también otros hermanos. Y luego Chulumani, ¿no? Son 4 lugares que están los hermanos. Y llegando de aquí nosotros fuimos, ¿no?, visitamos esos lugares y también algunos ex seminaristas, ¿no? También visitamos, como Julián Vera y también Francisco Flores, ¿no? Ellos eran ex seminaristas, ¿no? Ellos están viviendo allá. Y así también visitamos nosotros al hermano Policarpio Villanueva. En aquel tiempo, mientras nosotros visitábamos, su esposa me comentó a mí, ¿no?, que tenía duda de su esposo, ¿no?, porque el hermano, no sé, por falta de la iglesia o por falta de compartir, pero él un día, dice, ¿no?, le encontró su esposa como pidiendo perdón, ¿no?, así por las cosas que él había hecho. Estaba pidiendo perdón a Dios, ¿no? Ella escuchó la oración de su esposo, el hermano Policarpio. Entonces la hermana me dijo a mí, me parece que él no recibió la salvación, así me dijo. Pero yo caminé con él, ¿no? Cuando nosotros fuimos de aquí con
y ahora, ¿no? Hermano Gregorio, nosotros fuimos a hacer seminario a Chulumani, también Catuluni, así. Entonces, entre esos viajes lo conocí a él. Entonces, él caminaba con nosotros, ¿no? Yo compartía, también me compartía a mí. Entonces, yo sabía que él era salvo, ¿no? Era salvo, pero su esposa me estaba contando así. Entonces, yo me preocupé, ¿será? ¿Será que puede haber así? Después de tiempo, ¿no? De caminar con el Evangelio, y que él haga ese tipo de oración, ¿no? Para mí fue un poco extraño. Por esa razón, y un poco en mi corazón me empecé a preocupar, ¿no? Porque un hermano conocido también ya tiene mucha edad, entonces él se puede ir cualquier rato. Por esa razón nosotros visitamos a él, ¿no? Y así nosotros compartiendo, y en verdad no sé cuál es la transición, no puedo explicar, ¿no? Como una persona después de recibir salvación, después de decir justo, ¿no? No tengo pecado, pero pasando el tiempo y puede hablar así. Por eso al hermano yo le preguntaba, hermano, ¿tiene alguna duda usted? ¿Tiene algunos pecados usted que Dios no le perdonó? Entonces él hablaba, ¿no? Sí, yo después de recibir la salvación, así me decía, ¿no? Y he hecho muchas cosas malas, y de eso yo estaba pidiendo perdón, así, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? Hablar, ¿no? Recordarle, porque él sabe, ¿no? Recordarle, porque él sabe, tal vez, ¿no? Por su edad, y como Satanás quiere engañar, ¿no? Quiere engañar y quiere robar el Evangelio. Yo no sé, ¿no? Pero estaba en esa condición. Por eso, y compartiendo un poco esa vez, Hebreos 10:10, yo le dije a Juan, ¿no? Juan, mira, tu papá está así, pero ahora hemos compartido, entonces hemos aclarado ese punto, ¿no? Que los pecados que él había hecho después de recibir salvación, él ya sabe que Jesucristo también limpió, pero para asegurarnos, hace un letrero grande así. ¿Qué versículo? Hebreos 10:10. Ha sido un letrero grande. Entonces yo le pedí, hermano, mire esa palabra. Lea siempre, cuando usted tenga duda, lea. Así Juan hizo un letrero grande. Ahora igual lo vi ese letrero. Hebreos 10:10, ¿no? ¿Cuál es ese versículo? En esa voluntad, ¿no? Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Así, ¿no? Con ese versículo el hermano y nuevamente volvió, porque él sabía, ¿no? Pero solamente por engaño, ¿no? También por no participar muchos años ya tal vez, ¿no? Estando echado en su cama, meses pasa, luego viene pensamientos, ¿no? Y también hay un punto, ¿no? Un punto donde ya cuando uno es mayor pierde, ¿no? ¿Qué pierde? Como conciencia, ¿no? También su mentalidad ya no retiene, muchas cosas suceden, ¿no? Y así, ¿no? El hermano se recuperando, entonces cada vez yo solamente cuando visitaba, ¿qué hacía? El Evangelio, ¿no? No le voy a decir, hermano, usted tiene que vivir, ¿no? Por la fe, no voy a decir así, sino el Evangelio una vez más, ¿no? Así nosotros compartimos, ¿no? Con el hermano. Y ayer, ¿no? Me llamaron los diáconos, ¿no? Pueda despedir. Pero hoy yo vine, ¿no? Temprano, no habían enterrado todavía, a las 4 hacían el entierro. Y yo tenía mucho agradecimiento a este hermano, ¿no? Porque así cuando nosotros estamos vivos, y me recuerdo, ¿no? Un día me invitó un helado, ¿no? Así hablábamos, nos sentábamos ahí, ¿no? Y él tiene ese corazón de servir, ¿no? Y por eso, también aceptando, coordinando, podía participar este velorio. Entonces, ¿cómo hicimos? 2 secciones, ¿no? Llegando en la noche hicimos una sección donde estaban muchas personas. Y hoy en la mañana también otra sección, ¿no?
Y hay muchos quieren escuchar el Evangelio en Huayrapata, ¿no? Los dirigentes son humildes, ¿no? Son humildes y se acercaron hoy también, preguntaron, ¿no? Habían otros también de mucho interés. Entonces hicimos un círculo, compartimos con ellos, ¿no? Los dirigentes. Y en verdad, hermanos, como este tiempo es tiempo de donde la mies está madura, ¿no? Hay para anunciar el Evangelio y reciben la salvación muchas personas. Así hoy también, ¿no? Recibiendo la salvación, yo les invité a la iglesia, ¿no? Aunque en este tiempo solamente los diáconos están dirigiendo, ¿no? La iglesia, entonces invité a la iglesia de Chulumani, vayan. Ahí pueden instruirse, ahí pueden aprender mejor, ¿no? La palabra. Y yo les pido, ¿no? Los hermanos también tengan y un corazón. ¿Qué corazón? Disponible, ¿no? Disponible para el Evangelio. Y nosotros esta noche hemos leído, ¿no? Acerca de este siervo de Salomón. ¿Cómo se llama? Jeroboam. Su hijo de Salomón, ¿cómo se llamaba? Roboam, ¿no? Porque Dios hizo así con la familia, con el linaje de David, que quitó, ¿no? 11 tribus quitó para entregar al siervo de Salomón, quien era Jeroboam. Pero el hijo de Salomón, que es Roboam, quedó con una sola tribu. ¿Por qué hizo así Dios con el linaje de David? Porque Salomón, ¿no? ¿Qué hizo Salomón? Vamos a ver Primera de Reyes capítulo 11. Desde el versículo 1 vamos a leer hasta donde sea necesario. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 70 mujeres y reinas y 700 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Ya hasta ahí vamos a leer. Y aunque Salomón no obtuvo la sabiduría de Dios, ¿no? Dios le concedió uno de los 3 deseos que él había elegido, que era sabiduría. Pero finalmente terminó confiando en su propio corazón. Por eso Dios, ¿qué hizo? Arrancó, ¿no? El reino de la familia, ¿no? De Salomón, de David. Pero Dios dijo, por amor a David, va a dejar una tribu. Era Judá. 11 tribus entregó a Jeroboam. Y Roboam, el hijo de Salomón, quedó
con una tribu. Ya vamos a ver otro versículo. Versículo 35 del mismo capítulo 12. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Ya Dios está dando, ¿no?, en la mano de Jeroboam, ¿cuántas tribus? 10 tribus. Y a su hijo dio una tribu, que es la tribu de Judá. Pero en el versículo 12, Jeroboam, mirando que el pueblo, ¿dónde iba a adorar? Todo Israel, ¿dónde va a adorar? A Judá, ¿no? A Jerusalén. Ahí va a adorar. Entonces, ¿qué pensó en su corazón? Pensaba que va el pueblo mirando a su señor, ¿no? ¿Quién era su señor? El hijo de Salomón, ¿no? Él es su señor. Entonces, ¿el otro quién era? Era el siervo. Entonces, yendo a adorar cada vez a Jerusalén, mirando a Roboam, entonces Jeroboam pensaba que un día se va a volver, ¿no?, a su señor, Roboam. Por eso en su corazón, ¿qué pensó? Entonces ellos me matarán. Por esa razón empezó a maquinar, ¿no? ¿Qué maquinaba? Voy a hacer dioses, ¿no? Becerro voy a hacer para hermana y ¿cómo se llama hermana? Machaca, ¿no? Voy a hacer un becerro así, ¿no? Voy a poner el lugar en Betel, así, pone ahí, ¿no? ¿Y cómo se iban? Todo el pueblo de Israel se iba a ese lugar. Pasaba primero, ¿no?, a Jerusalén, pero luego cuando Jeroboam hizo becerro, ¿para qué? Para que no vaya a Amasia. Pero ¿cómo les entregó ese lugar? ¿Usted puede aceptar así? Vamos a ver este versículo. Versículo 28 dice: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. ¿Usted puede hacer así, hermano? Ese becerro sacó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Por qué razón sucede así, hermano? Nosotros también por no saber distinguir, ¿no? Dios aquí claramente está hablando a nosotros. A través de Jeroboam quiere enfocar a nosotros. No confiar en su propio corazón. Porque él, ¿de dónde estaba imaginando eso? El profeta Ahías le dijo, o de su propio corazón habló. Imaginaba, ¿no? Él imaginaba, el pueblo va allá, un día se va a unir a su señor Roboam y luego me va a matar. Entonces él con su propia fuerza quería conservar el reino, también su vida. Pero ¿quién dio el reino a él? Dios dio, ¿no? Porque Dios está hablando.
yo quitaré el reino, pero no quitaré de la mano de mi siervo Salomón, sino que lo haré de la mano de su hijo. Por eso dividió. ¿Quién tiene que cuidar ese reino tanto para Roboam como para Jeroboam? ¿Quién debe cuidar? Dios tiene que cuidar, ¿no? Ya nuestra vida, ¿quién tiene que cuidar? Pero ¿cómo hace? Cuida, ¿no? Ustedes se cuidan, ¿sí o no? Por eso no puede ir, no puede avanzar. Nuestra vida tiene que despojar, ¿no? ¿De qué tiene que despojar? De ese corazón. Jeroboam también, si él hubiera conocido mundo del corazón, también nunca podía aceptar. Ah, no, esto arrancó Dios de la mano de mi señor Roboam, porque Roboam es el hijo de rey Salomón. Entonces, Jeroboam era siervo de Salomón. Entonces, ¿qué llegaría a ser Roboam de Jeroboam? Su señor, ¿no? Su señor. Entonces, Dios había quitado 10 tribus de la mano de Roboam. ¿Entregó a quién? A Jeroboam. Entonces, ¿quién tiene que cuidar? Dios, ¿no? Dios tiene que cuidar. Pero el que pensó de su propio corazón, eso quiere expresar Dios a nosotros. ¿Quién confía en su propio corazón? ¿Cómo termina? ¿Cómo terminó Jeroboam? ¿Muy bonito? No, no fue así. Vamos a ver el versículo 33. Y sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. No era del corazón de Dios, era de su propio corazón. Ya muchos de nosotros queremos cuidarnos, ¿no? No queremos que Dios nos cuide, que Dios nos guarde, sino a sí mismo se cuida. ¿Amén? ¿O usted no hace así? La iglesia en este tiempo necesita, ¿qué necesita? Corazón disponible así. Hermana Lucía, ya venga, así, ¿no? ¿Quién piensa que le habla así? Pastor Andrés, así, ¿no? Pastor Andrés me dijo que yo voy a hacer como quiere que continúe con email. ¿Ella qué decide? Ya no puedo, así, ¿no? Y el mundo de la iglesia, muchos hermanos no conocen. Mundo de la iglesia, y un día yo era ignorante, ¿no? Como esa parte. Muchas veces ignoro todavía, ¿no? Muchas veces ignoro. ¿Por qué? Un día un pastor, ¿no? Me decía, Emilio, ¿tú eres seminarista? Yo le dije, no, porque yo estaba así, ¿no? Porque Dios ya me había dado una palabra para que regrese a la iglesia, porque yo también vivía conforme a mi propio corazón. Pero por una palabra yo me volví a la iglesia. Entonces en la iglesia, ¿qué hacía? Limpiaba, ¿no? Rincones donde no entraban, ¿no? Los que limpiaban, miraba y limpiaba, ¿no? Luego también pintaba, así, ¿no? Donde estaban sucias, ¿no? Le daba una pasada con la misma pintura, así, lugares sucios nomás, ¿no? Así hacía. Entonces un día pastor me decía, Emilio, esa luz pónelo aquí, por favor, porque yo declaré, ¿no? Que era eléctrico. Esa luz a este lado. Otro día llegaba yo a la iglesia, entonces él también me dice, esa luz no conviene a ese lugar, cámbialo a este otro lugar, así. Así me hacía cambiar 3 veces.
Pero yo como no sabía, ¿no?, qué es recibir guía, no sé nada, pero me estaba guiando, ¿no? Me estaba dirigiendo. Yo no sabía. Ignorante era en ese punto, no sabía. Yo también pensaba, ¿me está dirigiendo quién? Pastor Andrés, así pensaba. Yo intenté, ¿no?, como 2 veces entrar al seminario, pero fui rechazado, así. Porque me sentía muy mal, ¿no?, cuando trabajaba así como pintura, ¿no? Pintura también eléctrico, me veía con la pared, cuando estaba haciendo electricidad cavando, así, ¿no? Como hay que hacer caminito, ¿no? Luego entubar, poner, ¿no? También la pintura, ¿no?, con la pared. Siempre me veía con la pared. Eso era mi profesión base, ¿no?, para seguir estudiando. Pero siempre me miraba así con la pared, por eso me ponía a pensar, ¿no? De repente miraba a la gente así, ¿no? Entonces esa gente obrera, ¿qué hace? Descansa a mediodía, ¿no? ¿Qué hace? Y coquea así, coqueando, ¿no? Algunos fumando así. Yo les miraba así. Me ponía como perplejo, ¿no? Porque todos están yendo ¿a dónde? Al fuego eterno. ¿Quién sabe? Yo sé. Yo sé, ¿sí o no? Ustedes también saben, ¿no? La gente de afuera está yendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque son pecadores así? No, porque no sabe, ¿no? No sabe que Dios ya limpió a ellos. Entonces nosotros sabemos eso. Pero nosotros sabiendo, no hacemos nada. Así, no hacemos nada. Entonces un día, ¿no?, vino un pastor de Paraguay, pastor Jorge Figueredo, ¿no? Entonces él me preguntó, ¿tú eres seminarista? Así, ¿no? Porque él me veía, ¿no? Yo también soy tonto, ¿no? Ignorante, no sé qué es recibir guía de la iglesia, no sé nada. Pero yo estaba corriendo, ¿no? Tan, así, ¿no? Pastor, y así, ¿no? Unas cosas me indicaban, ¿no? Esa luz aquí, es allá, así. Yo corriendo a ese lado, ¿no? Y también algunas veces así, ¿no?, mirando, y como había pintura ahí, no estaba viendo feo, así estaba, le daba también, ¿no? Entonces el pastor me dijo, ¿tú eres seminarista? No, le dije, porque no sabía, ¿no?, qué es ser seminarista, no sabía. Solamente yo quería ingresar, ¿no?, para llevar una vida así, ¿no?, como para anunciar el evangelio. Entonces este pastor, cuando se fue, me dijo, ¿no?, Emilio, ayuda al pastor Andrés, así. Luego entra al seminario, así. Entonces esa palabra se entró en mi corazón, así. Pero entrando en mi corazón tenía claridad. ¿Quién me dijo? Jesucristo me dijo. Así tenía esa claridad en mi corazón, como niño, ¿no? Como niño sabía eso. Entonces en mi corazón había alegría. ¿Qué había? Ahora nadie puede rechazarme, así, ¿no? Está abierto mi camino para ingresar, ¿dónde? Al seminario. Así esperaba, ¿qué va a suceder? No sabía nada que recibir guía, cómo Jesucristo trabaja en la iglesia, no sabía. Pero esa vez como un niño me entraba una claridad. Esa palabra no era del pastor Jorge Figueredo, era Jesucristo mismo para mí. ¿Así usted recibe de la iglesia, hermano Rodrigo? Así debe recibir, ¿no? Así deben recibir ustedes. Jesucristo así trabaja en la iglesia. Eso es como la sabiduría de Jesucristo, es. Dentro de la iglesia así trabaja. Amén. Pero nosotros, ¿cómo miramos muchas veces, no? Pastor Andrés, ¿no? Nos enoja, parece, ¿no? Ella no quiere, ¿no?
Ya tira el cargo así. Así piensa que está como diciéndole al pastor Andrés, ya no le voy a ayudar. Así piensa que le está diciendo al pastor Andrés. Pero no es así, hermano. No es así. Aquí, Jeroboam también había un profeta. ¿Cómo se llama ese profeta? Vamos a buscar, a ver, no me recuerdo dónde está. El 11 vamos a buscar. (11:30) dice aquí. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Entonces, Jeroboam, ¿qué debe hacer ahora para conservar su vida, para conservar el reino? ¿Qué debe hacer? Se olvidó, ¿no?, de Ahías. Así es, ¿no? Estoy leyendo mal. ¿Está bien esa lectura? Ahías, ¿no? ¿Qué debería hacer Jeroboam? Tiene que preguntar, ¿no? Ahías, en mi corazón hay esto. Y yo estoy pensando que como el pueblo va a Judá y adora allá. Y ahí está su señor, el hijo de ex rey Salomón. Su hijo ahora es rey. Él se llama Roboam. Y el pueblo pasa cada vez a adorar a ese lugar. Y en mi corazón surgió, ¿qué surgió? Para que no vaya el pueblo, yo quiero hacer 2 becerros. ¿Qué le parece? ¿Qué le va a decir a Ahías? Va a exhortar, ¿no? Va a dirigir. Entonces, ¿él puede cambiar o no puede cambiar? Puede cambiar. Eso muchos hermanos no conocen la sabiduría de la iglesia. Por eso se van, se aíslan de la iglesia, vive según su propio corazón. Vamos a ver Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. 2 versículos vamos a leer. Versículo 12, luego 14. Romanos capítulo 13, versículo 12, versículo 12 y 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ya, las armas de la luz, ¿qué es? ¿Sabe usted, hermanos, armas de la luz? Luz, ¿sabe quién es? Jesucristo, ¿no? Entonces, las armas de Jesucristo. Jesucristo es Dios, ¿sí o no? ¿O no es Dios? Ya, vamos a ver, Efesios entonces. Efesios capítulo 6, versículo 12 hasta el versículo 17. Efesios
6, capítulo 6, versículo 12 hasta el versículo 17. Voy a leer. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, ya habiendo acabado todo, estar firmes. Así, ¿qué quiere decir? No cambia su corazón. Porque Dios nos dio un corazón, ¿sí o no? Libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia, siervos del evangelio. O sea, nosotros tenemos que inclinar por medio de la iglesia hacia el evangelio. Entonces, después de haber hecho una guerra, una batalla, dice estar firmes. ¿Qué quiere decir? Tener este corazón, siervos de la justicia. ¿Quién nos guía? La iglesia por medio de siervo nos dirige. ¿Hacia dónde? Hacia el evangelio. En este tiempo, ¿qué están preparando? La película, ¿no? Entonces, cómo están haciendo eso? Por medio de Pastor Usupar, ¿no? Pastor Usupar, teniendo comunión con los ministros, ¿no? De toda Latinoamérica y el mundo, dijo, ¿no? Hagan así. Luego, los ministros de cada país están haciendo o no están haciendo. Está haciendo, ¿no? Pastor Andrés también está haciendo. Por eso hay diseño, luego hay el tráiler, ¿no? Medio raro esa palabra, el tráiler. Pequeño video, ¿no? Así. Pero ya hay, ¿no? Entonces, luego, ¿qué está haciendo? Ahora hay entrada, ¿no? Está dirigiendo a nosotros para que nosotros un día miremos, ¿no? Esa película. Pero también objetivo, usted invite. ¿A quién va a invitar? A su familia, luego su amigo, ¿no? También a su enemigo también, ¿no? ¿O no le van a invitar a su enemigo? Claro, no, aunque es nuestro enemigo, pero que no vaya al infierno, ¿no? ¿Sí o no? Igual tiene que invitarle. Así mirando, va a recibir, ¿qué cosa? El evangelio va a recibir. Ese propósito. Siempre la iglesia, el siervo, ¿dónde nos va a dirigir? No nos va a dirigir a otro lugar. Entonces Dios quiere guardar también nuestra vida por medio de el evangelio. Si usted dedica al evangelio, Dios también guarda, también les cuida, aunque pasa, ¿no? Una enfermedad, pero de repente se vive de vuelta. Bien raro, vive de vuelta. Como el anciano, ¿no? De Argentina, ¿no? Revivió, ¿no? De muerto revivió. Qué raro, ¿no? Porque Dios le guardó. Dios le quiere. Ese como trabaja mucho, me encanta. ¿En qué trabaja? En el evangelio trabaja, ¿sí o no? Aunque tiene su imprenta, pero él está enfocado en el evangelio. Tiene su imprenta, pero él está enfocado no en su imprenta. ¿En qué está enfocado? En el evangelio. Por eso llegó a ese lugar también, ¿no? Anciano. Porque no son levantados así, ¿no? Los diáconos no son levantados así, ¿no? Sino mirando, ¿no? Diácono Jorge, a ver, venga, diácono Jorge, aquí vamos a hacer la tesorería. Entonces, ¿viene o no viene? Viene, ¿no? Así, viene y hace. Eso es nuestra vida de nosotros. Después de recibir la salvación, eso es nuestra vida. Pero muchos no entienden, ¿no? No entienden. 1 año, 2 años, 3 años, ya 20 años. Sigue lo mismo. Viene, saluda, se va, viene, saluda, se va. Muchos no entienden esa esencia de la iglesia. También Jeroboam no podía entender eso, porque él tenía, ¿no?
¿A quién tenía? Siervo de Dios tenía. ¿Cómo se llama? Ahías. A él debería preguntar, Ahías, tú me diste, ¿no? Por voluntad de Dios, a ti te habló Dios, tú me diste esa gracia de dirigir 10 tribus de Israel. Ahora yo imaginaba anoche mientras estaba queriendo dormir, pero me imaginé que el pueblo como estaba yendo a adorar a Jerusalén y un día ellos se van a quedar ahí con su Señor y luego van a venir a matarme, así he pensado. ¿Qué dice usted? No, eso es la mentira, eso es el engaño de Satanás, porque Dios te dio, Dios está guardando, Dios está cuidando a usted. Usted no se preocupe, solamente usted déjese dirigir por medio de mi persona. Yo voy a recibir la palabra de Dios y yo voy a entregar a usted. ¿Así era o no era así? Porque ¿quién le dio a Ahías esa idea? Dios le dio, ¿no? Para que le dé 10 tribus a Jeroboam. Pero ¿el qué hizo? De su propia imaginación salió y confió. Finalmente, ¿cómo terminó él? Ya después vamos a ver, ¿ya? Estamos en la armadura, ¿sí? Estamos hablando de la armadura también. Ya, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todas estas cosas es la armadura que un salvo debe tener en su corazón. ¿Qué cosa? Ceñido vuestros lomos, la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesucristo. Vestidos con la coraza, ¿no? Eso que se pone al pecho, ¿no? Así. Con la coraza de justicia. Esa justicia tiene que llevar. ¿Cuál es la justicia? La justicia que Dios hizo por medio de la fe en la sangre de Jesucristo. Eso es la coraza de justicia. Y calzado los pies con el apresto del evangelio. ¿Qué hace los pies? Camina, ¿no? ¿Dónde camina? Dice, pero con el evangelio, dice así. Ese evangelio que da paz, ¿no? Cuando uno está pensando, yo soy pecador, ¿no? Entonces está siendo condenado, tiene inseguridad, tiene amargura, finalmente tiene como condenación, ¿no? Porque sabe que es pecador, pero eso que andan, ¿no? Con el evangelio, de repente le hablan a uno, luego recibe la salvación. ¿Cómo queda? En paz. Por eso es el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe. ¿Qué es la fe? La fe, ¿no? Muchas cosas, pero la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando yo escucho una palabra, pero también escucho pensamiento, ¿no? Así como Jeroboam. Jeroboam, ¿qué escuchó en su corazón? Que el pueblo tanto que va a adorar, un día se va a unir. ¿A quién? A su señor Roboam, y luego va a venir a matarlo. Eso era simplemente, ¿qué era eso? El engaño de Satanás era su propio corazón. ¿Iba a ser así?
Mientras Dios no determina, nunca puede suceder así. Dios entregó, ¿no?, al siervo de Salomón 10, entonces ya para que gobierne le entregó. Entonces, ¿va a gobernar? No va a gobernar. Claro, hasta donde Dios quiere, ¿no? Si él no aparta su corazón de Dios, entonces continuamente, ¿no?, su generación podrá disfrutar de reino. Pero ¿qué hizo? Por no tener el escudo de la fe. Discernir, ¿no?, entre pensamiento, luego la palabra, escudo de la fe. ¿Qué quiere decir? La fe, ¿cómo viene? Por el oír, y el oír la palabra. Entonces, ¿qué? Escudo es tener la certeza en la palabra, como es la verdad. Entonces, mi corazón es la mentira. Así tienen que conocer. Amén. Ya, ahora, San Juan, ¿no? Hay un versículo, perdón, Romanos, ¿no? Hay un versículo más abajo que dice 13:14, ¿no? 13:14. Vestíos. ¿De qué nos vamos a vestir? Ya, entonces, ¿cómo estaba vestido Jesucristo? Ya, ¿qué más? Ya vamos a ver un versículo, ¿no?, para saber cómo estaba vestido Jesucristo. Porque aquí dice así, ¿no? Sino vestidos del Señor Jesucristo, dice. Entonces, ¿cómo se va a vestir? Hermana Lucía, ¿cómo usted piensa vestirse? Con la palabra, ¿no? Así. Pero vamos a ver un versículo, ¿ya? En San Juan. San Juan capítulo 8. Vamos a ver. Ustedes van a distinguir qué le pasó a Jeroboam, ¿ya? Por medio de este capítulo ustedes van a descubrir. Jeroboam, ¿qué sucedió con Jeroboam? San Juan 8, versículo 28, voy a leer. Desde el 26, 26, 27, 28, ¿ya? Dice así: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Amén. Ya, ¿qué dijo esa palabra? Romano, ¿no? Romanos 13:14. Vestido del Señor Jesucristo, ¿no? Jesucristo. Ya, ¿cómo tiene que vestirse? ¿Cómo es Él? ¿Cómo se viste Él? Dice que nada hace por sí mismo. Entonces, Jeroboam, ¿qué hizo? Lo contrario, ¿no? ¿Lo contrario cuál es? Vamos a ver. Versículo 40 del mismo libro de San Juan, capítulo 8. Aquí les habla a los fariseos, ¿no? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ya, ¿qué hace Satanás? De suyo habla. Entonces, Jeroboam, ¿qué está haciendo? De suyo también, ¿no? Salió de suyo, confió eso. Pero Romanos, capítulo 13, verso 14, ¿qué dice? Vestidos de Señor Jesús.
Entonces, ¿cómo él se viste? No hago nada por mí mismo. Según me habla el Padre, eso hago. Amén. Se ríe la hermana Giovanna, ¿no? Eso pasa con los reyes. Nosotros estamos compartiendo, ¿no?, con hermano Freddy en su casa, ¿no? Él nos estaba compartiendo, ¿no?, muchas cosas, ¿no? Muy hermoso corazón, ¿no?, de hermano Freddy. Y ahora está saliendo a la penitenciaría, ¿no? Está compartiendo el evangelio. No, yo quiero, ¿no?, todos los hermanos, una corazón con siervo, ¿no?, con Pastor Andrés aquí, ¿no? Pastor Andrés de muy lejos vino, ¿no? Y pelea, ¿no? Aquí está peleando, ¿no?, por Bolivia. Sí, entonces nosotros qué sinvergüenza, ¿no? Más fuerte, ¿no? Uniendo con él, unirme con él, siendo de otro lugar, ¿no?, peleando más fuerte que nosotros mejor unir con él. Así, ¿no? Poco a poco, uniendo más y más, entonces un día va a desafiar. Luego puede comprar también, ¿no?, lugar muy grande para que nuestros hijos, ¿no?, los hijos de nuestros hijos, ¿no?, disfruten ese lugar donde puedan oír el evangelio. Pero ya nosotros vamos a estar en el cajón, ¿no?, así, de guardado ya. Pero nuestros hijos, ¿no?, pueden disfrutar ese lugar. Amén. Prepare cada uno para su hijo. No piense así, yo en vano voy a gastar. No es así. La paz une su corazón todos los hermanos. ¿Qué va a suceder? Un día real. Pero no une, siempre son engañados. Siempre viene un pensamiento, pone Satanás muy astuto. Luego no quiere. Unos 5 nomás queda unido así, ¿no? Lo demás se aparta. Pero une todo su corazón, ya fuertemente Dios trabajará con ustedes. Amén. Entonces, ¿qué es vestirse de Jesucristo? No hace nada de sí mismo. Así, amén. Cada día usted tiene que votar, ¿no?, su pensamiento. Viene un pensamiento, ¿no? Viene muchísimo pensamiento. A mí también. Estando aquí también viene pensamiento. Estando en Chulumani también viene pensamiento. ¿No viene? Viene. Las personas de afuera, ¿por qué no puede recibir la salvación? Confía, ¿no? Tanto confía su propio corazón. Pero si bota su corazón, luego acepta corazón de Jesucristo, ¿cómo sería? Queda limpio, ¿no?, de su pecado, porque la Biblia está así. Jesucristo ya habló a la mujer adúltera. ¿Cómo le habló? Ni yo te condeno. Así que cualquiera que recibe eso, Dios no me condena, entonces quiere decir no tengo culpa. Fácilmente puede recibir el mundo entero la salvación. Todo mundo puede recibir esa salvación tan preciosa, tan maravillosa. Pero las personas, por no desechar su mundo, su corazón, finalmente un día va a terminar en el fuego eterno. Nosotros también, ¿no?, como siendo ya salvos, justos, santos, perfectos, pero Satanás igual nos engañó. ¿Cuándo nos engaña? Cuando realmente no tiene línea, ¿no? No hay línea. Jeroboam no tenía eso. Él debería seguir con el siervo. Siervo puede dirigir, puede guiar, y así él puede conservar su vida. Vamos a ver, ¿no?, Reyes. Finalmente,
capítulo 14, versículo 10. Voy a leer. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 10. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Versículo 11. Y que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová ha dicho. Hasta el versículo 11. ¿Cómo terminó? Nosotros también, no somos nada. Yo también, ¿no? Yo parece que mañana voy a morir así mi vida. Porque no sé, ¿no? No sé mañana qué me espera, la muerte o la vida. No sé qué me espera mañana. Ustedes saben, hermano. Entonces, ¿quién puede cuidar nuestra vida? Pero tanta confianza tiene, ¿no? Uno se confía tanto. Piensa que mañana va a vivir, ¿no? Normal, tranquilo, así piensa. Pero no es así. Depende ¿de quién depende? Nuestra vida está en Jesucristo, no está en nosotros. Depende de Jesucristo es. Vamos a ver San Juan, ¿no? Último versículo, San Juan. Libro de San Juan, capítulo 1, versículo 4 voy a leer. Versículo 4. Voy a dar lectura. San Juan capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. ¿Dónde estaba nuestra vida? En él está, pero nosotros le menospreciamos. ¿Qué quiere decir? A sí mismo se menosprecia. ¿Sabían eso? Nuestra vida está en Jesucristo, pero nosotros no queremos caminar por Jesucristo. Pero nuestra vida estaba en Él. Él recuperó nuestra vida. Nosotros tendríamos que entrar al fuego eterno, pero Él recuperó nuestra vida. Por eso en Él está la vida. No está en nosotros. Por Él estamos vivos hasta ahora. Hoy el hermano aparentemente murió, ¿no? Bueno, físicamente así, su cuerpo estaba ahí, ¿no? Pero su espíritu vivió o no vivió. ¿Por qué vivió? Ajá, ¿no? Porque Jesucristo recuperó a él. En él estaba la vida, en Jesucristo. Nuestra vida también está en él, no está en nosotros. Pero nosotros, ¿cómo pensamos? Ya que los jóvenes no quieren salir, ¿no?, de la iglesia, luego quiere hacer su vida. Porque piensa, ¿no?, que en ellos está la solución para progresar. Piensa así. Y Dios esta noche quiere hablarnos, no confiar en nuestro propio corazón. Constantemente va a venir, hermano, su idea.
Va a venir un día, ya me cansé de la iglesia, ya me cansé de este cargo. Así va a venir. Entonces finalmente, ¿qué hace? Desecha. Así. Y poco a poco va alejándose. Cuando uno tiene esa línea, ¿no?, entre el pensamiento y la palabra, no puede fácilmente desviarse. No fácilmente acepta. Un pensamiento fuerte viene. En mi corazón vino muchas veces, muchos pensamientos vienen. Pero cuando uno piensa, medita en el Evangelio que Dios nos dio, ¿se cambia o no se cambia? Se cambia, ¿no? Ah, Jesucristo murió por mí. Jesucristo derramó su sangre en la cruz. Yo, ¿cómo puedo irme a otro lado? ¿Cómo puedo seguir mis pensamientos? Mejor, Jesucristo me dejó la iglesia, me dejó el siervo también, ¿no? Por la gracia, ¿no? Tenemos pastor, ¿no? Por la gracia estamos escuchando continuamente por medio de los pastor y también los pastores. Amén. Yo espero, ¿no?, a ustedes, hermanos, ¿no?, así por medio de la vida de Jeroboam, medite. ¿Cuál fue su maldad de Jeroboam? ¿Por qué perdió, ¿no?, su vida, también la vida de sus caballeros, ¿no?, que estaban dirigiendo el país? Podía continuar, podía avanzar, pero ¿cuál fue su maldad? Confiar en la imaginación de su propio corazón. Amén. Hasta aquí yo quería compartir y vamos a orar al Señor para terminar. Y Señor, muchas gracias. Esta noche también nosotros meditando, Señor, por medio de la vida de Jeroboam y cómo Ahías quería dirigir, pero un día Dios, Jeroboam, desechó de su corazón al siervo de Dios. Por eso él empezó a confiar su decisión, empezó a confiar su propio corazón, su imaginación, y así también desvió a todo el pueblo, Señor, de verdad. Nosotros y le agradecemos, Señor, esta noche junto con los hermanos que participaron de culto presencial, también los que se conectaron por el Zoom, escuchando ellos la palabra, Padre, por favor, dele sabiduría, dele entendimiento, Padre, y a cada uno de nosotros también necesitamos, Dios, comprender cómo es que Jeroboam, teniendo el siervo, no consultó al siervo, no habló al siervo, sino que su propio corazón, confiando, hizo becerro de oro, luego hablando al pueblo que ese era su Dios, engañó al pueblo, finalmente vino su destrucción. Padre eterno, no queremos nosotros vivir así, confiando en nuestro propio corazón, Padre. Por eso te agradecemos, Señor, por haber establecido la iglesia aquí en Bolivia y también los siervos, también aquí en Bolivia, matrimonio del pastor Andrés dirigiendo, Señor. Hoy también estamos muy agradecidos porque él está junto con el pastor Usupar, también todos los pastores trabajando en el área de staff. Y sobre todo, Padre, recibiendo corazón, Padre, en verdad, ya nos escribió, ya nos dio así lo que Él está escuchando. Padre, por favor, tenga misericordia de tu siervo, también de cada uno de aquí los hermanos, también que ellos también están peleando por este evangelio, Padre, dele más sabiduría, más entendimiento acerca del corriente de la iglesia, por favor, Señor. Y también a los seminaristas, también los evangelistas, Padre, por favor, denos más sensibilidad también, Padre, por favor. Así, Padre eterno, queremos agradecer por tu iglesia, por tus siervos. Y queremos pedirle, Señor, junto con los hermanos, proteja, Señor, a cada uno de nosotros y también a tus siervos. Oramos así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta aquí terminamos. Muchas gracias, hermanos. Sí, muchas gracias. Antes de concluir el culto, vamos a dar algunos anuncios. Hermanos, este tiempo, ¿no? Se ha lanzado la convocatoria
para los nuevos seminaristas, ¿sí? Todos los hermanos que tienen el llamamiento de Dios, también todos los hermanos, ¿no? Que en su corazón desean, ¿no? También servir en este camino del Evangelio, pueden, ¿no? Comunicarse con oficina pidiendo, ¿no? Los siguientes requisitos: presentar, dice, carta de recomendación, testimonio de salvación y llamamiento de Dios. Más información pueden adquirir en oficina o también pueden adquirir directamente con su guía también de su reunión zonal, ¿sí? También este tiempo, hermanos, estamos realizando, ¿sí? Seminarios por hogar, ¿sí? Esperando, ¿no? Que todos los hermanos echen su corazón para este servicio, invitando a los familiares, ¿sí? Familiares en nuestras casas, coordinando también con los encargados de áreas, también coordinando con el guía. Tal vez muchos hermanos, ¿no? Es la primera vez que van a hacer esta actividad, también en oficina podemos orientar, ¿sí? Entonces, todos los hermanos que tienen este corazón también pueden llamar, ¿sí? A oficina. También, hermanos, ustedes saben, ¿no? Que se estará proyectando la película del Coro Gracias en los siguientes horarios. Este sábado 25, ¿sí? En la Cinemateca. ¿Conocen la Cinemateca, hermanos? ¿No? Bueno, es un cine donde se proyecta, ¿no? Generalmente ahí se estrenan las películas nacionales, ¿sí? Cuando una película nacional, ¿no? Se va a estrenar, ahí es donde se estrena, y eso está más o menos por la Plaza Bolivia, ¿no? Más o menos alrededor de la Plaza Bolivia. Entonces todos los hermanos también, el día sábado, ¿sí? A las 3:30 se va a estrenar la película del Coro Gracias en la Cinemateca. Y el día domingo en el Multicine, ¿sí? A las 10:30 de la mañana. El culto dominical también vamos a realizar este domingo en el Multicine. Si todos los hermanos quedan invitados, pueden también comunicarse con sus encargados, con los guías o directamente con oficinas, ¿sí? Para adquirir los tickets y poder también participar y también reservar, porque estamos invitando también a autoridades, funcionarios, en todas las áreas, ¿sí? Entonces, orando a Dios, queremos avanzar en esta parte, y también los hermanos, ¿sí? Aprovechen, muy importante unir el corazón y también por la fe, ¿sí? Invitar, ¿sí? No se olviden, este sábado, 10:30 de la mañana, el culto dominical es en el Multicine, ¿sí? No, disculpen, este domingo, mil disculpas, este domingo, ¿sí? El día lunes 27 también en la Cinemateca, ¿sí? Lunes y martes, 27 y 28 en la Cinemateca a las 7:30 de la noche. ¿Está bien, hermanos? Esta información también lo pueden adquirir llamando al 720-72-586. También pueden hacer ¿no? Como su, ¿cómo se dice? Recepción, ¿sí? O recepcionar también los tickets, o también adquirir mayor información para pagar a través de una cuenta también bancaria, ¿sí? Para que los hermanos puedan hacer más fácilmente. Así, hermanos, no se olviden, ¿sí? Lo más importante, este domingo 10:30, culto dominical en el Multicine, ¿sí? Ok. También, hermanos, estamos preparando los calendarios, ¿sí? De este año que viene, 2022. Como ustedes pueden ver, en estos calendarios son muy prácticos, donde podemos apreciar las imágenes de las diferentes actividades que se han realizado este año a nivel internacional, ¿sí? En Bolivia, en el Facebook, como ustedes en las plataformas de Zoom también. Y también en estos calendarios tenemos las direcciones, ¿sí? De todas las sedes de la iglesia a nivel Bolivia. Esperamos que todos los hermanos puedan hacer su reserva también, directamente en librería, o contactarse también con oficina, ¿no? Entonces también, hermanos, estamos preparando folletos para anunciar el Evangelio. Estos folletos son muy prácticos, ¿sí? Ustedes también leyendo pueden predicar, compartir, y como ustedes pueden ver son 4 juegos, ¿sí? De la evangelización, donde hay temas del pecado, la ley, eterna redención. Entonces todos los hermanos, ¿sí? Pueden adquirir este material directamente en librería. Amén, hermanos. Amén, ¿sí? También quiero anunciarles, ¿no? Seguimos, hermanos, por si acaso, con la Academia de Fútbol de Salón para niños, ¿sí? Todos los hermanos que están interesados, para poder mandar a sus hijos, pueden comunicarse directamente al 720-52-631, o también pueden comunicarse con hermano Samuel
o oficina aquí también en la iglesia, ¿no? Para tener más información y sus niños no puedan aprovechar este tiempo que están en tiempo de vacaciones. También junto ¿no? a esta actividad también hay las clases de ballet, ¿sí? Todos los jueves de 3 a 5 de la tarde, y los niños de entre 6 a 14 años también pueden inscribirse. Más información, hermanos, al 681-36-214. Entonces, todos los hermanos, ¿no? También pueden enviar a sus niños, a las niñas, ¿no? A este curso de ballet. Todos nuestros cultos, hermanos, como ustedes saben, estamos realizando de manera presencial en la iglesia, ¿sí? En la iglesia, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad. Todos los miércoles, domingos, reuniones, ¿no? Culto de jóvenes, culto de casadas, casados. Todos los hermanos también contáctense con la oficina para saber los horarios más exactamente. Y como ustedes también saben, ¿no? Por la gracia de Dios nos permite también tener aquí las reuniones, ¿no? Juntamente con su siervo evangelista Emilio también. Todos los domingos, hermanos, a las 6:30 de la tarde, ¿qué tenemos? Con el pastor Oxupar, ¿no? Predicación dominical. Aprovechen, hermanos, también esto, muy importante, sí, este culto con su siervo, ¿no? Pastor Oxupar, en idiomas también, ¿no? En lo que es aymara y quechua. Hermanos, terminando el culto tendremos reunión con todos los diáconos y guías, y antes de retornar a nuestros hogares, hermanos, vamos a orar también acá. Antes de terminar el culto, quiero mostrarles unas fotografías, ¿sí? Que nos ha llegado de Estados Unidos, cómo se está trabajando, ¿no? Ustedes saben, Pastor Andrés está este tiempo, ¿cierto?, en Estados Unidos. Entonces el Pastor Oxupar, juntamente con el coro Gracias, están anunciando su evangelio en diferentes estados, llevando la cantata. El CLF también está haciendo su actividad, y IMEI también, y otras áreas también. Entonces vamos a ver, por favor, las fotos. Adelante, por favor. Muchas gracias, sí. Estas son las actividades, ¿no? En Estados Unidos. Ustedes, los hermanos, también juntos podemos orar, ¿sí? Por estas actividades. Muchas gracias, hermanos. Muy buenas noches. No se olviden, antes de retirarnos, vamos a orar de 2 en 2 y así. Muchas gracias. Buenas noches.